de IEEE MBS en la sección Colombia. Y para el día de hoy, en nuestra quinta charla, tenemos la presentación titulada Diseño de dispositivos biomédicos. Lo primero es no hacer daño. Quien nos va a acompañar hoy es el doctor Andrés Mauricio González Vargas. El nombre de la charla lo escogí porque básicamente lo primero que quiero hacer es asustarlos, ¿ok? Hay una preocupación que yo tengo como profesor de ingeniería biomédica, que muchos profesores compartimos, y es que a veces no se mide realmente todas las implicaciones que tiene desarrollar un dispositivo biomédico. Y entonces, en ese sentido, yo quiero que hoy discutamos todas esas implicaciones y veamos las complejidades del proceso de diseño de dispositivos médicos y nos demos cuenta que es una cuestión compleja y que hay que hacerla sobre todo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado en cada paso que tomamos. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer hoy es, ¿qué puede salir mal en los equipos biomédicos? ¿Cuáles son los pasos para desarrollar un equipo biomédico? ¿Y qué regulaciones debemos tener en cuenta? Entonces, aquí debería ir una presentación. Un segundo. Debería ir esto, pero... Vale. Tengo aquí un problema con esta presentación. Hubo algo que no le cambié y... Vale. No hay problema, listo. Entonces, lo primero que quiero que vean es esta lista. Esta lista es la lista de los 10 fabricantes de equipos biomédicos más grandes del mundo. ¿Sí pueden ver ahí de pronto nombres conocidos? Espero siempre realimentación. O sea, sí, quien quiera puede contestar. La presentación no me la voy a pasar todo el tiempo hablando yo, sino que hago preguntas y cuando quieran respondenlas. Hagamos de cuenta que estamos en clase. ¿Listo? Entonces, ahí hay varios fabricantes bastante conocidos, ¿no? Medtronic, Johnson & Johnson, Dräger, General Electric, Abbott, Siemens, Cardinal Health. Todos son súper conocidos por nosotros, ya sea que estemos en el medio biomédico laborando, o sea que estemos todavía estudiando, pero seguramente los hemos escuchado. Y ahora quiero que veamos una cuestión. Hay una cuestión que se llama recalls en Estados Unidos. Recalls son retiros del mercado. ¿Listo? Y los recalls o retiros del mercado se originan cuando un equipo que ya ha salido al mercado de alguna manera infringe las leyes de la FDA. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso pueden pasar dos cosas, o que el fabricante se dé cuenta y en ese caso ordena un retiro del mercado, o que la FDA se dé cuenta antes y entonces les ordenan el retiro del mercado a la fuerza, ¿vale? Entonces, resulta que eso ocurre porque el equipo tiene la posibilidad de ocasionar lesiones a las personas, a los usuarios, ¿listo? O porque de alguna manera no cumple con la función que se supone que debería cumplir y entonces pues, de alguna manera está engañando a los usuarios. Cuando eso pasa, toca hacer un retiro. Y esos retiros son de 3 clases. Los clase 1, los clase 2 y los clase 3, ¿no? Obviamente, ¿no? 3 clases. Entonces, los terceros son los de clase 3, son como los más sencillos, son equipos que puede que de pronto, tal vez, ocasionen algún daño. Los de clase 2 son los que es probable que ocasionen algún daño y si lo ocasionan son cosas temporales o que se pueden revertir médicamente. ¿Listo? Pero los de clase 1 son unos que tienen una probabilidad relativamente alta, digamos no 90%, pero 30%, 20%, eso ya es una probabilidad alta en un equipo médico, de causar muerte o consecuencias graves para la salud. ¿Listo? Entonces, voy a fijarme nada más en los de clase 1. Y los de clase 1, acuérdense de la lista que veíamos ahorita hace 2 diapositivas, estaba uno de esos fabricantes era Abbott. Y estos casos que les voy a mostrar son retiros del mercado solamente en el 2020.
¿ok? No estamos hablando de los últimos 10 años, no estamos hablando de los últimos 20 años, no estamos hablando de los últimos 30 años, estamos hablando del último año. Out. Tiene que retirar un catéter de dilatación coronaria porque el balón falla. Entonces, como el balón falla, a veces se queda inflado. Y como se queda inflado, entonces puede producir embolismo, trombosis, infarto al miocardio, isquemia, ¿ok? Y todo eso ocasiona cuestiones graves que pueden hacer que el paciente se muera. ¿Listo? Primer caso. Segundo caso, Medtronic. Firma gigantesca, cualquier cantidad de equipos, excelente compañía. Tuvo que retirar estas bombas de insulina. Son bombas que automáticamente entregan insulina pues, para los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque un cartucho que tendría que estar firmemente sujeto dentro de la bomba, si no queda bien puesto, igual la bomba funciona, ¿listo? Pero funciona mal. Y entonces puede entregar mal la dosis de insulina, ya sea por arriba o por debajo. Entonces generando hiperglicemia o hipoglicemia, ¿listo? ¿Qué sucede? Pues eso tranquilamente a un paciente diabético también lo puede matar, ¿listo? Y de hecho ya hay un caso que potencialmente fue de una muerte y 2.000 casos de injuries, de lesiones. GE Healthcare, General Electric, otra compañía supremamente grande, muchos equipos conocidos por nosotros. Están viendo las diapositivas, ¿cierto? O sea, Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, supremamente conocido. Y tenemos aquí un equipo, la CareStation 620-650, un equipo de anestesia. Y ese equipo tiene un error en un cable de conexión, en la parte cuando se ensamblaron esos equipos, un error en el cable de conexión, entonces puede generar que haya un corto en uno de los circuitos internos. Y eso puede, pues eso salen unas alarmas, pero aún así puede que las alarmas no sean detectadas a tiempo y eso podría llevar a que bueno, el sistema de ventilación no funciona y la persona puede quedar en hipoxia. Y se puede morir también por eso. Otro de General Electric. Estos son equipos CareScape, estos son módulos de medición respiratoria, de medición de oxígeno. Entonces, estos equipos también pueden estar mostrando niveles hasta con un 50% de error en los niveles de oxígeno que están midiendo. Y eso puede hacer que se altere la terapia que se está administrando al paciente y que por lo tanto pueda entrar en un estado de hiperoxia o de hipoxia, de nuevo, llevándolo a la muerte. Siguiente caso también de General Electric, unas incubadoras. En estas incubadoras resulta que uno de los paneles pueden quedar de una manera que parece que están bien puestos y resulta que están sueltos en realidad. Entonces, como parece que están bien puestos porque quedan parados normal, quedan en su sitio, la persona puede que se descuide y los deje así, y si el niño llega a moverse de alguna manera que llegue a presionar el panel se abre y el niño se cae. Y se han reportado ya 6 casos, pues cuando se hizo el recall se habían reportado ya 6 casos de niños que se habían caído y se habían fracturado el cráneo. Tenían hematoma y tenían edema, etc. Philips. ¿Quién no conoce a Philips? Esta está linda, esta está bonita. Tiene un equipo, el Forte Gamma Camera System, el sistema de gamma cámaras, no sé, me imagino que varios conocerán las gamma cámaras, son equipos que se utilizan en medicina nuclear para, pues para hacer imágenes del cuerpo humano desde la parte funcional a través del uso de radiofármacos que generan pues, radiación, como su nombre lo indica, y que eso es captado por las gamma cámaras. Les resulta que las gamma cámaras son estos aparaticos. ¿Se ve el puntero? ¿Se ve el puntero rojo? Sí, señor. Listo, son estos aparaticos que están por acá, ¿cierto? Entonces ahí hay un arreglo de gamma cámaras. Ese pedazo, ese cabezal, pesa más o menos 300 kilos. Y resulta que venía este equipo con un problema que hacía que el cabezal pudiera quedar suelto, digamos, y que se cayera. No cayera, caerse, desprenderse del equipo, sino dentro del equipo se deslizara y cayera sobre el paciente. Imagínense que es que le caiga a uno 300 kilos en la cabeza.
obviamente no es nada chévere. Y tenemos por aquí estos Life Pack, que son de Fisiocontrol, que son de Striker. Y estos también funcionan bellamente. Estos equipillos resulta que tenían un problema que hacía que después de la primera descarga, ustedes saben, bueno, no sé si todos, pero bueno, muchos de ustedes sabrán que las descargas de desfibrilación muchas veces se administran pues de a tres, o sea, se administra una, no reacciona el paciente, se administra la segunda, no reacciona, se administra la tercera. Hay un protocolo para eso. El caso es que este equipo a veces después de la primera descarga se quedaba bloqueado. Entonces, imagínense, el paciente está ahí en paro cardíaco, está en fibrilación, le está haciendo resucitación cardiopulmonar, aplicándole desfibrilador y haciéndole todo, y el berraco desfibrilador a la primera llega y se queda bloqueado. Es una situación de vida o muerte. O sea, es terrible. Entonces, en los últimos años, estamos hablando de los últimos 6 años antes del 2020, no conté ahí los del 2020, esta grafiquita muestra los retiros del mercado, en Estados Unidos estamos hablando, de cada año. Y retiros del mercado clase 1, no clase 2 ni clase 3, que clase 2 y clase 3 pues son más sencillos, ¿no? Clase 3 casi que no importa, no mentira, sí importa, pero pues obviamente es mucho menos el daño que puede causar. Esos son clase 1, todos son retiros por causas graves. En el 2019 hubo 372, en el 2018 136, 2017 52, 117 en 2016, 2015 77 y más de 500 en el 2014, solamente de clase 1. Y estamos hablando de Estados Unidos, con toda su regulación, con toda la experiencia que tiene en el desarrollo de dispositivos médicos. Entonces, la cuestión allí es un problema serio, ¿no? Estamos hablando de que compañías que manejan miles de millones de dólares, o sea, que hacen miles de millones de dólares en el negocio del desarrollo de dispositivos médicos y que invierten miles de millones en investigación, en contratar los mejores ingenieros, en contratar los mejores diseñadores, en contratar, o sea, la gente pues más capaz y que tiene unos protocolos estrictos y no sé cuántas vainas, y hasta ellos cometen errores, y cometen errores que cuestan miles de millones y cometen errores que los hacen retirar productos del mercado. Entonces, la cuestión es, los mejores cometen errores, los que ya llevan años haciendo esto cometen errores. Nosotros tenemos que ser conscientes de que, al igual que en todas las demás ingenierías y en todas las demás, digamos, profesiones donde se desarrollan productos, podemos cometer errores y seguramente cometeremos errores al diseñar un dispositivo biomédico. Y el problema es que no podemos darnos ese lujo. O sea, en otras cuestiones uno se puede dar ese lujo, ¿no? No sé, si diseño una cuchara que se dobla después de la primera vez que uno trata de meterla en el pegado del arroz, pues bueno, es un mal diseño, pero pues no va a pasar nada. No sé que me salte un arroz en el ojo o algo así. Pero de resto no es tan grave. No sé, diseño un televisor que se le va la imagen a cada rato, pues seguramente no tendré muchos recordatorios de parte de mis clientes, pero igual a nadie le va a pasar nada por dejarse de ver Pasión de Gavilanes un ratico. Pero de que se le dañe la pantalla a un ventilador o a un monitor de signos vitales o a un desfibrilador, eso es una cuestión que es de vida o muerte. Entonces, esas pantallas no tienen por qué fallar. Estas, las de los televisores, que fallen todo lo que quieran, pero estas no, pero las de los dispositivos médicos no. Hay un documental que me gusta mucho en Netflix y que yo se los muestro a mis estudiantes de los últimos semestres. Los de antes no lo habían visto pues porque no había salido, pero de los últimos semestres se lo he mostrado, que se llama The Bleeding Edge, o le han puesto Salud en Venta. Y habla de 4 casos bastante interesantes de equipos biomédicos. El primero es un dispositivo intrauterino para profiláctico, o sea, para impedir el embarazo, que causaba cicatrización en las trompas, que se cerraran alrededor de él, que se taponara eso permanentemente, y para sacarlo, si lo sacaban, se partía y quedaban esquirlas por todo el útero y todo el aparato genital femenino, causándoles de todo, absolutamente de todo, y eran mujeres, miles de mujeres, sí, no miles, creo que había ya, de mujeres que han quedado con lesiones por eso y que llevan años sufriendo con ese tema. El segundo es una prótesis de cadera
que estaba hecha con cobalto y estaba liberando cantidades extremas de cobalto, porque se estaba como despedazando, por así decirlo, y eso hacía que el cobalto se liberara en la sangre y le daba a los pacientes que la tenían síntomas similares a los de la demencia o a los del Parkinson. Y la gente se volvía loca porque tenía cobalto en la sangre en cantidades desproporcionadas. El tercero es una malla. Entonces, este era el primero, este era el segundo, el tercero es esta malla. La colocaban para mujeres, creo que después de que habían dado a luz, porque a veces generaban hernias o vejiga caída, entonces esa malla ayudaba a sostener pues todos los órganos ahí interiormente. Colocar malla es algo normal, digamos, en esos procedimientos, pero esta malla en particular se empezaba a adherir al órgano de una manera que quedaba pegada completamente allí y después no se podía sacar y después empezaba a generar respuesta inmune además. Y obviamente también cientos de mujeres afectadas por eso y, bueno, o sea, que no pueden prácticamente, no pueden vivir normalmente, tienen problemas todo el tiempo. Y el tercero es Da Vinci. En realidad Da Vinci no es que haya hecho ningún daño, lo que pasa con Da Vinci es que lo han promocionado como que es la última solución a todo, pues, y después de muchas evaluaciones de la tecnología de Da Vinci, de muchos trials, de muchos ensayos para ver qué tan efectivo era en comparación con la cirugía tradicional, pues se dieron cuenta que en realidad no era mucho lo que mejoraba y sí costaba mucho más. Pero además tenía un error extra, y es que el equipo funciona bien, pero el equipo requería una cantidad de horas de aprendizaje para poder manejarlo bien. Y en su afán de venderlo, la compañía no estaba garantizando que los médicos efectivamente tuvieran esa capacitación extensa, sino que decían, no, es que esto lo puede operar hasta un niño. Y resulta que no. Y eso sí ocasionaba errores en las cirugías. El otro problema que mencionan en ese documental tan chévere es el hecho de que en Estados Unidos, y esto en última es válido para casi todas partes, muchos equipos no tienen que pasar por ensayos clínicos. Los equipos clase 2 y clase 3 son los de mayor riesgo, obviamente, pero resulta que muchos equipos de clase 2 simplemente se dejan pasar al llenar un formato que es el 510K. El 510K es un expediente que vos anexás un montón de papeles, documentos, pruebas, etcétera, certificados, etcétera, que te garantizan que ese dispositivo es sustancialmente equivalente a otro dispositivo anterior que ya ha sido aprobado por la FDA. Pero el caso es que el hecho de que sea sustancialmente equivalente no garantiza que realmente esté haciendo lo que debería hacer. Y el problema es que esos que garantizaron, o sea, uno lo certifica basado en otros anteriores, y esos fueron certificados basados en otros anteriores, y esos basados en otros anteriores, y eso en otros anteriores, y en últimas no han certificado nada en los últimos 20 años para algunos equipos, o en los últimos 30 años, porque todo es equivalente. Y entonces eso hace que hay muchos equipos que pasen por la aprobación de la FDA sin el rigor que debería caracterizarlos. ¿Qué dispositivos pueden hacer daño al paciente? Todos tienen el riesgo de que pase algo. ¿Listo? Una mesa de operación puede tranquilamente voltearse y que el paciente se caiga. Un equipo de rayos X, se le puede caer el tubo encima al paciente. Un electrocardiógrafo pues puede tener un fallo de seguridad eléctrica y generar un macroshock. Un glucómetro puede medir mal el valor de glicemia y entonces que el paciente, digamos, se despreocupe o que se administre, digamos, de más. Hasta un monitor de presión arterial también puede generar problemas si se queda demasiado tiempo apretando el brazo, entonces genera problemas circulatorios. Todos pueden hacer daño. ¿Listo? Entonces, lo primero que quería que nos quedara en la cabeza es los equipos biomédicos son una vaina bastante compleja y bastante peligrosa. Entonces nosotros, como ingenieros biomédicos, tenemos la responsabilidad de comprender ese riesgo y actuar éticamente de acuerdo a ello.
y dar lo mejor de nosotros para que ese riesgo sea minimizado. El proceso de diseño de dispositivos biomédicos. La carrera mía, mi profesión es ingeniero mecatrónico. Después fue que en la maestría, el doctorado, todas esas vainas me metí, bueno, y toda la experiencia laboral me metí por la biomédica. Pero inicialmente yo era ingeniero mecatrónico. Y en ingeniería mecatrónica nos mostraban un cuadro muy parecido a este, en el que hablábamos de que la mecatrónica lo que hacía era mezclar sistemas de información que tenían que ver con optimización, control, modelación, ¿cierto? Sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, en esa época estaba partido este cuadro, y sistemas computacionales, y todo esto se interrelacionaba, ¿no? Entonces ya cuando entramos a un equipo biomédico es ir un paso más allá de la mecatrónica, es llegar a una parte en que no solamente está mezclado todos estos bloques, sino que además hay una parte de un sistema biológico, que es de hecho el sistema más complejo. ¿Listo? No hay sistema mecánico o electrónico que nosotros construyamos actualmente que sea más complejo que un sistema biológico. Nunca, jamás. Entonces, de pronto en el futuro lejano, pero por ahora no. Entonces, este sistema es el que vuelve todo sumamente complejo porque hay muchas variables allí que no podemos predecir y que tenemos estudios para tratar de medir cómo van a comportarse en promedio, pero no podemos estar seguros de que siempre se van a comportar así. Mientras que estos sistemas son sistemas más o menos deterministas. Deterministas quiere decir que si uno conoce el estado actual y todas las variables, pues puede predecir el estado siguiente y todos los estados futuros, de hecho. El sistema biológico es más bien estocástico. ¿Listo? Tiene algo de determinista, pero sobre todo es estocástico. Entonces, eso hace, y estocástico quiere decir que es aleatorio, que a veces uno conoce el estado actual, pero eso no quiere decir que pueda conocer el estado siguiente del sistema, por muchas cuestiones que tienen que ver con la física y la química de los organismos. Entonces, eso es lo más complejo allí. Ahora, ¿qué factores pueden afectar el diseño de los instrumentos biomédicos? Pues todo tipo de factores. Están los factores de la señal, la sensibilidad, el rango, linealidad, confiabilidad, etcétera. Factores del entorno, más que ambientales pondría, yo diría que el entorno, que tienen que ver con la temperatura, con la humedad, con los ruidos que hay en el ambiente. Factores médicos, entonces aquí hablamos ya de la invasividad, de la toxicidad, de la radiación, del confort del paciente. Y factores económicos que tienen que ver pues, con costo, disponibilidad, consumibles, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, si uno hace una búsqueda en Internet, ¿cierto? Uno llega y entra a Google y pues busca Engineering Design, ¿cierto? Y sale una ruedita de lo más linda. Entonces, bueno, ¿se está viendo bien todo? ¿Todo bien? Sí, señor. Todo bien. Perfecto, excelente. Entonces, aquellos de ustedes que hayan visto de pronto los primeros niveles de diseño, específicamente alrededor de los primeros semestres en mi universidad, uno ve algo que es diseño conceptual, ¿cierto? Y entonces ahí se suelen utilizar gráficos similares a estos, ¿no? Entonces uno habla, no, pues hagamos una lluvia de ideas, discutamos las ideas, escribamos los pasos, hagamos unos diagramas, creemos, ¿cierto? Hagamos unas pruebas, ya cuando hacemos las pruebas, ¿no? Pues reflexionemos, mejoremos y comuniquemos. Y esta ruedita se ve linda, tiene unos colores lindos, ¿cierto? Y todo así redondito, y muchas veces tiene otras caritas felices por acá haciendo diferentes cosas. Y entonces nuestro personaje aquí sonríe y dice, qué bonito es el diseño en ingeniería. Y yo les digo, esto es apenas el comienzo. Esto es solamente la punta del iceberg, ¿ok? Y eso lo digo para cualquier ingeniería. Este es un gráfico mucho menos bonito y es un gráfico que hice yo. De hecho, porque lo hice yo es que es mucho menos bonito, porque generalmente no me quedan bonitos los gráficos. Pero el caso es que en este yo hablo de más pasos en el diseño en ingeniería y de hecho aquí hay un problema y es que no, se me olvidó poner que esto era bidireccional, ¿no? Realmente en cualquier punto de estos uno se va devolviendo. Entonces tenemos como una especie de secuencia, que no es tan secuencia porque como les decía, en cualquier momento me puedo devolver e iterar, o sea, hasta el infinito en cualquiera de esos pasos. Hay una parte que generalmente uno termina haciendo en paralelo, que es cuando logra dividir el sistema en bloques,
Y entonces muchas veces los bloques también tienen su parte de electrónica, mecánica, su parte informática. Y hay elementos que son paralelos. Un elemento paralelo, por ejemplo, es la realimentación con el cliente, es estar conversando con el cliente, ir averiguando lo que quiere, si va bien el diseño, etcétera. Otro que es paralelo es, por ejemplo, el análisis de producción, el prototipado, la documentación. Y el más importante, o sea, el que diferencia a la ingeniería biomédica es este de la derecha, que es el análisis de riesgos. Este es el factor más complejo de la ingeniería biomédica. ¿Por qué? Porque es que este es el que de verdad puede causar vidas o muertes, digamos, de manera inmediata en algunos casos, ¿vale? Entonces, esta es la parte más importante del diseño biomédico, el análisis de riesgos. Si ustedes miran, van a ver que, por ejemplo, uno está conversando con el cliente en las primeras etapas. El análisis de producción empieza más o menos alrededor del diseño del sistema, el prototipado despuésito del conceptual, la documentación y el análisis de riesgos, en cambio, son todo el tiempo. Desde mi perspectiva, obviamente, son cosas que se pueden discutir, que se pueden afinar dependiendo de los dispositivos, de las metodologías, etcétera, pero generalmente uno siempre tiene que tener esto en mente cuando va a diseñar un dispositivo biomédico. Entonces, por eso le puse aquí diseño en ingeniería, y el biomédica es entre paréntesis, porque en realidad el diseño en ingeniería es más complejo de lo que estaba en el cuadrito anterior, pero además el diseño en ingeniería biomédica pues tiene un fuerte componente de análisis de riesgos. Entonces, uno cómo arranca, ¿no? Pues uno arranca por definir el problema. Claro, pero es que para definir el problema uno tiene que buscar oportunidades, nuevos mercados, cosas que no se hayan resuelto, problemas buscando una solución. ¿Listo? Esa es la búsqueda de oportunidades. Luego hacer una identificación de necesidades. ¿Listo? Y entonces tiene que decir, bueno, listo, para esta oportunidad yo veo que necesito hacer esto, yo veo que lo más importante es esto, y uno empieza a hacer, digamos, unas priorizaciones, unas jerarquías, y uno dice, bueno, lo más necesario es esta característica, es que sea pequeño, es que sea económico, es que sea bonito de pronto a veces. Paralelo a todo, siempre va a haber que sea seguro. Si es un dispositivo médico, tiene que ser seguro. Punto. Así de sencillo. No puede, nunca va a tener menos importancia la seguridad con respecto a lo bonito, a lo económico, a lo fácil de usar. Nunca. En equipos biomédicos, lo más importante es que sea seguro. ¿Listo? Luego viene el diseño de especificaciones, el Product Design Specification, en que uno define pues cuáles son las características, las variables que uno va a medir, digamos que son las de desempeño del producto, y qué valores espera conseguir con esas variables. Cuando uno ya tiene como eso identificado, entonces tiene que empezar a hacer, y de hecho esto es un poquito paralelo al anterior, pero pues yo lo puse aquí como por diferenciarlo, el estado de la técnica. Entonces el estado de la técnica incluye buscar toda la literatura que hay anteriormente, en patentes, en libros, en artículos, en foros, preguntándole a los expertos, en todo lo que uno encuentre, para ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora para ese equipo que uno quiere desarrollar. Y con base en eso, entonces ya tiene todo el conocimiento del marco conceptual para poder abordar el diseño del equipo. Entonces ahí llega uno y pasa al diseño conceptual. Y entre el diseño conceptual hay muchas versiones del diseño conceptual, pero pues digamos que algunos pasos pueden ser la lluvia de conceptos, la selección de conceptos, la evaluación de los conceptos. Luego de que ya tiene el concepto, pasa a que es muy importante una cosa aquí, miren que la realimentación con el cliente en esta parte es muy importante. Hasta aquí el diseño conceptual es muy importante. Luego se despega un poquito, pero no quiere decir que se abandone completamente. Pero digamos que aquí en estas primeras etapas es muy importante estar en constante realimentación. Luego sigue el diseño ya un poquito más aterrizado, por así decirlo, que es el diseño a nivel de sistema. Ahí se empieza a pensar en la arquitectura del producto. O sea, hasta aquí solamente eran como ideas y cuestiones de funciones, pero aquí en el sistema se empieza a pensar ya más en la parte física. Se empieza a pensar en el diseño industrial, entonces que si es ergonómico, que tenga una buena interfaz de usuario, que sea, que digamos cumpla con ciertas características de estética, que sea agradable a la vista, que cumpla con los factores ambientales, que no contamine, que su proceso en general no contamine. El proceso en general estamos hablando desde que se consiguen los materiales principales para la elaboración del producto hasta que se dispone finalmente de él.
Luego, los procesos de manufactura, que sean óptimos, que no se caigan en reprocesos, que se pueda reutilizar componentes, y la confiabilidad que garantice que el equipo, y esta tiene que ver mucho precisamente con el análisis de riesgos y con la gestión de calidad, que busca que se garantice que el equipo es confiable, que responde siempre como debería responder. Luego viene el diseño electrónico, el mecánico y el software. Entonces vemos los sensores, las circuit boards, las tarjetas, los esquemáticos, los planos, el cálculo de esfuerzos, la búsqueda de materiales, la búsqueda de qué lenguajes programar, optimizar los lenguajes, que si es embebido, que si no es embebido, que si se va a utilizar como procesador, etc. ¿Listo? Nótese que a partir del diseño de sistemas se empezó a hacer el análisis de producción. Y el prototipado, de hecho, empezó desde el diseño conceptual. Listo. Esperemos a que pase la ambulancia. Ya pasó la ambulancia. Listo, entonces luego vienen los tests de funcionamiento. Esta es una parte interesante porque muchas veces no se le para bolas cuando uno está en la carrera. Y de hecho, a no ser que uno se dedique a desarrollar equipos, no se pone a pensar en lo importante que es el diseño de experimentos. El diseño de experimentos es ver qué tipo de pruebas se van a hacer para determinar que el equipo sí cumple con lo que debería, con su desempeño, con lo que uno espera de su desempeño. Y esas pruebas no es como que yo construí un prototipo y lo dejé caer y no le pasó nada. Ah, listo, el equipo ya está funcionando bien. No, el hecho de que el equipo se haya caído una vez y no le haya pasado nada no quiere decir que no le va a pasar nada siempre que se caiga. No, que yo lo tuve funcionando 3 días el equipo y estaba funcionando el pelo. Sí, pero eso no quiere decir que cualquier equipo que usted construya como construyó ese, le va a pasar eso. No, que todos los valores me los da con menos de un 5% de error. Sí, pero eso no garantiza que siempre que construya equipo va a tener unos errores iguales. ¿Listo? Entonces tiene que diseñar los experimentos de manera que estadísticamente pueda comprobar que ese equipo de verdad está cumpliendo con esos valores de desempeño que se esperan. Luego viene el cumplimiento de los estándares, y eso es para todas las ingenierías, obviamente, pero en ingeniería biomédica pues, hay más estándares todavía. Todo eso de parte de los test de validación, que uno aquí viendo que cumple con todos esos estándares. La construcción de prototipos pues, es necesaria para poder hacer las pruebas. La metrología es muy importante. Todos los equipos, pues si son equipos de medición, van a tener que pasar por un proceso de metrología con laboratorios certificados que digan que ese equipo está funcionando, está midiendo como debe medir o que está entregando las variables en los rangos que debería entregarlas. Luego viene la aprobación del mercado, y la aprobación del mercado puede ser relativamente sencilla cuando de alguna manera el equipo no requiere, digamos, más que demostrar que efectivamente es equivalente a equipos anteriores y que pues realmente no necesita mayores comprobaciones. Pero puede ocurrir que no, que efectivamente sea un equipo de clase 2B, por ejemplo, un equipo de clase 3, y entonces empezamos a ver pues un poco de cosas nuevas porque necesitamos pruebas in vitro, necesitamos hacer pruebas in vivo con animales, y después de que pasamos estas pruebas in vitro y las pruebas in vivo, que cuestan cualquier cantidad de plata, porque cuestan un montón de plata, entonces ensayos clínicos. Entonces hay ensayos clínicos primero con muestras pequeñas, con poblaciones pequeñas de pacientes, y luego tenemos que pasar a poblaciones más grandes, ¿listo? Entonces, y aparte de eso, hacer todos los formularios que toca hacer para poder lograr que el equipo se apruebe. Como decía aquí en la realimentación, tenemos encuestas, entrevistas y focus groups en el cliente. En el análisis de producción tenemos que ver la parte de costos fijos, costos variables, hacer análisis económico que nos muestre que ese desarrollo es viable. Tenemos prototipos funcionales, físicos, funcionales. Luego viene la gestión de calidad y el análisis de riesgo, y aquí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Yo aquí pongo pues, la ISO 13485 y la ISO 9001 realmente son como la misma vaina. Lo que pasa es que la ISO 9001, la ISO 13485 es la aplicación a la industria de los equipos médicos de la ISO 9001, pero para algunas cuestiones sí puede ser válida simplemente la ISO 9001, dependiendo de lo que sea. Aquí en Colombia se necesita un certificado de buenas prácticas de manufactura, ¿listo? Y aparte de eso, para análisis de riesgo necesitamos conocer sí o sí la ISO 14971. Necesitamos conocer, pues es muy útil utilizar la metodología ANFE o que es el análisis de modo en falla y efecto, o las espinas de pescado, que son los diagramas de Ishikawa, por ejemplo, y tener siempre conocimiento de la ISO 80601, que en realidad no es la ISO 80601, sino que es el paquete
de normas ISO 80601. Muchos de ustedes tal vez la conozcan como la 60601. Así se llamaba antes. Ahora se llama, porque de hecho antes era la IEC 60601, pero hoy es la ISO 80601. ¿Listo? Entonces, la versión actualizada se llama así. Y esta ISO 80601 tiene 80601.1, 80601.2, 80601.2.1, 80601.2.12, 80601.2.10. Para cada equipo médico que a ustedes les ocurra, hay una ISO 80601. ¿Listo? Sin mencionar otra cantidad de ISOs, porque esta no es la única ISO. Para cada equipo también hay otras ISO aparte de estas. Estas tienen que ver con la parte de seguridad mecánica, de seguridad eléctrica sobre todo, pero también seguridad mecánica y en general seguridad. Y cumplimiento, digamos, en el desempeño del equipo. Pero para todos los equipos puede haber fácilmente unas 3, 4 ISOs que apliquen para lo que usted quiere diseñar. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven todo esto, entonces ya no es la carita feliz que teníamos antes, sino que ya es una carita de alguien bastante preocupado, porque este proceso es muy, muy, muy complejo y no debe ser tomado a la ligera. ¿Listo? Normatividad en Colombia. Entonces, en Colombia tenemos una clasificación de equipos de acuerdo al riesgo que va por 1, 2A, 2B y 3, ¿cierto? Obviamente los demás riesgos son los 2B y los 3. Y los equipos biomédicos de tecnología controlada son precisamente esos 2B y esos 3, ¿listo? Porque tienen un alto riesgo de causar daño a los pacientes. En Colombia hay muchas normas que nos sirven como referencia, ¿listo? Empezamos con el decreto 4725, que es el que todos los estudiantes de ingeniería biomédica, todos los ingenieros biomédicos conocen, fue el que empezó con toda esta vaina de la legislación de los equipos médicos en Colombia, ¿listo? Antes de eso era muy poco lo que había realmente. Luego de eso, o sea, han ido apareciendo más cosas que son, realmente 4725 es una cuestión muy general, dicta unas guías generales para lo que se debe hacer, pero no es que como mucho detalle en todo. Para eso después han ido apareciendo cosas como, digamos, el certificado de condiciones de almacenamiento y acondicionamiento, el certificado de buenas prácticas de manufactura, el manual de tecnovigilancia en realidad no es para el desarrollo de equipos biomédicos. El programa de tecnovigilancia lo que tiene que ver es con el análisis de eventos adversos en las instituciones de salud. Lo que pasa es que si uno es bueno para hacer tecnovigilancia, pues es bueno para detectar riesgos porque es bueno para analizar los eventos adversos que han ocurrido, ¿cierto? En las instituciones y se da cuenta de toda la cantidad de cosas que pueden fallar cuando uno tiene un equipo médico en un hospital. Entonces, siempre, digamos que tener una perspectiva desde la tecnovigilancia ayuda mucho en el proceso de diseño de un equipo médico porque te ayuda mucho en el análisis de riesgos porque puedes utilizar, por ejemplo, ese conocimiento para elaborar el análisis de modo de falla y efecto dentro del análisis de riesgo, dentro de la norma ISO 14931. ¿Listo? Y luego está también la 8430. Esta 8430 tiene que ver con la investigación en salud. Y esto tiene que ver con cuando vamos a hacer ensayos clínicos, entonces el equipo ya ha pasado su parte metrológica, su parte, digamos, de estudios previos, pero toca empezar a hacer estudios ya con animales y toca empezar a hacer estudios con personas. Y esa resolución te ayuda mucho a ver, a conocer más acerca de la práctica investigativa, cómo es que se debe cumplir en Colombia. ¿Listo? Con todo este asunto del COVID-19 hubo una resolución que salió, que fue la 522, esta salió en marzo del 2020, y esa simplificaba un poquito el proceso de desarrollo de equipos médicos. Aquí en este punto me acabo de acordar que yo iba a incluir como una tablita en que mostraba cuántos equipos médicos se habían presentado en los últimos años, y pues les voy a decir de memoria más o menos lo que me acuerdo. Realmente en el último año yo vi unas 14 tal vez solicitudes de aprobación de equipos médicos, o sea, gente que fabricaba equipos médicos aquí en Colombia y que buscaba que el INVIMA se los aprobara porque el que se los tiene que aprobar es el INVIMA. Y de esas 14 solicitudes, unos 8 rechazos y como 3 aplazamientos. O sea que al final nada más había como 3 aprobadas. ¿Listo? En Colombia no se desarrollan muchos equipos, lo que se hace sobre todo es importar equipos, lo cual es malo, pues porque tenemos entonces una pobre cultura de desarrollo tecnológico.
pero, pero bueno, se está empezando. Y de hecho el COVID, si una cosa buena tuvo el COVID, es que mucha gente se le midió a tratar de desarrollar equipos médicos y pues mucha gente se dio cuenta de lo complicado que era. Entonces, en esta resolución aparecen estos requisitos para fabricantes. Esto es muy general realmente lo que dice aquí. Presentar el formato definido por el INVIMA. Suministrar la información del fabricante. Suministrar el listado de nombres de los productos a fabricar. Informar sobre el listado de normas técnicas específicas y realizar la autoevaluación del cumplimiento de requisitos señalados. Casi que no importa ninguna menos la 4. La 4 es interesante porque dice listado de normas técnicas específicas. Y realmente el INVIMA no le está diciendo cuáles normas son, ni se las está dando. Usted tiene que buscarlas, usted tiene que conocerlas. Usted tiene que saber que para la gestión de calidad en el desarrollo de su equipo tiene que utilizar la 13485. Usted tiene que saber que para el análisis de riesgo utiliza la 14971. Usted tiene que saber la compatibilidad electromagnética con cuál de las ISO 80601 es. Tiene que saber cuál es la ISO 80601 que aplica directamente a su equipo. Todo eso tiene que saberlo. Y si no lo sabe, tiene que buscarlo. Así de sencillo. El INVIMA no se lo va a decir. Y está bien, porque es que el INVIMA no le puede andar diciendo a uno todo. ¿Qué sigue después? Bueno, ¿qué sigue ahí? Uno tiene que llenar un formato de diligenciamiento. Es que este FM007. Y miren todo lo que les piden. Les piden el certificado de capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Las buenas prácticas de manufactura, que estos de hecho al principio, con esta vaina del COVID, estos dejaron de pedirse temporalmente, no se les perdonan, digamos, a los equipos por ahora. Se pide la descripción del equipo médico, entonces indicaciones, contraindicaciones, componentes, accesorios, descripción de funcionamiento, todo en español. Se piden estudios técnicos y comprobaciones analíticas, que son todos los tests, esos que les dije, que ustedes, qué muestra de equipo utilizaron para hacer cuántas pruebas, cuántos ciclos se puso a funcionar el equipo, cuántas horas se puso a funcionar, desde qué altura se dejó caer, qué pruebas de cambios de temperatura se les hicieron, de humedad, todo eso. Declaración del cumplimiento de las normas internacionales, que son las que estábamos hablando, las que tienen que ver con la ISO sobre todo. Métodos de esterilización del equipo, no crea que no va a tener que probar, porque se tiene que además demostrar que el equipo es fácil de mantener limpio, digamos, que no se van a acumular bacterias en él y entonces va a ser un foco de infecciones para las personas que lo utilicen. Y el método de desecho de disposición final, porque es exigente la norma en cuanto a la disposición final de los equipos. Los equipos biomédicos no se pueden simplemente tirar en la basura. ¿Listo? Hay que tener todo un procedimiento para eso con gente autorizada. Además, entonces, hay que dar información científica que respalde la seguridad del equipo, entonces pruebas de evaluación biológica, citotoxicidad, sensibilización, irritación cutánea, entre otros, que estas se hacían en esos análisis clínicos in vivo que habíamos hablado, y in vitro también, que habíamos hablado anteriormente, que claro, cuando uno importa el equipo, cuando el equipo no lo fabrica uno, pues uno simplemente eso se lo pide al fabricante y el fabricante se lo manda desde donde esté. Pero cuando uno es el que lo fabrica, tiene que pagar eso. Y esos ensayos cuestan cualquier cantidad de plata. Y ese es uno de los grandes problemas de desarrollar equipos biomédicos. Usted puede todo, o sea, usted llega y, no, que vamos a hacer el diseño conceptual, las entrevistas, las encuestas, vamos a hacer todo el diseño mecánico, electrónico y conseguir unas piezas, una berraquera y no, esto lo vamos a mandar a ensamblar en China y a esto vamos a conseguir unos sensores que son baratos y además de que son baratos son buenísimos, son súper confiables. Y uno dice, no, ya la hice y el equipo no llega al prototipo y funciona y no, qué berraquera el prototipo. Es más, llega hasta la parte de la evaluación meteorológica y aunque esa cuesta algo, todavía uno dice, eso no es nada, ¿cierto? Llega y empieza a botar plata, ¿no? ¿Cierto? Así como el meme. Pero resulta que llega la parte de pruebas biológicas y ahí es que se da cuenta dónde es que se está invirtiendo toda esa plata. O sea, ahí sí que se da cuenta por qué los equipos biomédicos son caros. Cuando llega la parte de pruebas biológicas y de pruebas clínicas, se da cuenta que ahí se va cualquier cantidad de millones. ¿Listo? Y eso es lo que reina a muchos. Análisis de riesgo, 14971, no me canso de repetirlo. Lista de normas empleadas, bueno, todas las normas que emplearon, los estudios clínicos, que los estudios clínicos que llaman estudios en pacientes, que eso es, bueno, es un adelanto, pero eso es en lo que están los equipos de ventilación que se desarrollaron en Colombia, los de la Unisabana y los de Inspiramed.
Constancia de cumplimiento del equipo con estándares de calidad, entonces, por ejemplo, el 13485, que sería como el más importante en este caso. Y de acuerdo a qué clase de equipo es, pues entonces va a tener que aportar pues, más documentos. ¿Listo? Entonces, la mayor cantidad de documentos será para los de clase 3. Estándares mínimos que uno debería conocer. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, el mínimo, el IS 60601, que como les dije es ISO 80601. Ahí el problema es que la NTC, que es la norma técnica colombiana, que es la de ICONTEC, el que tiene adaptado en este momento es el IS 60601, que este es del 2010. El ISO 80601 es más nuevo, no me acuerdo exactamente de qué año, entonces todavía no ha sido adaptado a la norma técnica colombiana. ¿Listo? Pero pues digamos que ese es el último. Para la investigación clínica, entonces, conocer la ISO 14155 en su versión ya de norma técnica colombiana. Para la parte de compatibilidad electromagnética, entonces, la 60601-2, ¿listo? La 13485 para la parte de la gestión de calidad, todo el proceso de fabricación del equipo. 14971 para el análisis de riesgo. Por lo menos, tiene que tener en cuenta estas, por lo menos. Esta de pronto no, si el equipo usted puede demostrar que no va a necesitar hacer ensayos clínicos, pero todas estas sí, seguro. ¿Listo? La cuestión es esta, si usted lo va a fabricar, probablemente, dependiendo del equipo, casi siempre va a tener que hacer todas estas. Si lo va a fabricar, a no ser que demuestre que efectivamente pues es una tecnología de bajo riesgo y que además es equivalente a otra tecnología ya existente. ¿Listo? Entonces, para aterrizar un poquito de eso, vamos a hablar de un caso de estudio que son los ventiladores mecánicos que se desarrollaron durante la crisis del COVID. Pues que estamos todavía en la crisis del COVID, ¿no? Así que realmente es lo que se están desarrollando, digamos. Esta diapositiva me quedó muy fea, pero no importa. Entonces, que siempre les recuerdo que hay dos procesos que no son lo mismo. Una cosa es la ventilación y otra cosa es la respiración. La respiración es el intercambio de gases, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los pulmones, el aire que está en los pulmones. ¿Listo? Mientras que la ventilación es el proceso mecánico de entrada de aire en los pulmones. ¿Listo? Los ventiladores mecánicos se encargan de esta parte, de la ventilación. Y eso es importante para poder diferenciar ventilador, respirador y resucitador. ¿Listo? El respirador son unos equipos, por ejemplo, una bomba extracorpórea, una máquina de circulación extracorpórea o bypass cardiopulmonar es un respirador. Y estos, los ECMO, también son respiradores porque se encargan del intercambio gaseoso directamente en la sangre. ¿Listo? Pero los que aquí se diseñaron y en toda parte se diseñaron no son respiradores. Que los llamen respiradores es otra cosa, pero no son respiradores. ¿Listo? Están los resucitadores. Los resucitadores son estos balones también llamados AMBU y esos se utilizan para resucitación manual durante los periodos de respiración cardiopulmonar, de resucitación cardiopulmonar. Muchos equipos lo que hacían era inflar y desinflar estos aparatos, pues presionándolos, y entonces lo que eran era como resucitadores automatizados. Pero los verdaderos ventiladores se encargan solamente del proceso de ventilación, que es entrada y salida del aire. ¿Listo? Entonces, ya me queda poquito tiempo. Entonces, o me pasé, ya no me acuerdo. Entonces, estos ventiladores lo que se encargan es precisamente de que entre aire y salga aire. Pero el problema de los ventiladores y de los demás también, o sea, el respirador tiene todavía más riesgos, pero el problema de los ventiladores es que pueden generar infecciones fácilmente, pues porque estos pacientes están entubados. Si están entubados, entonces tranquilamente puede haber crecimiento de bacterias debido a procesos de mal manejo, por ejemplo, del circuito de paciente o procesos, digamos, malos procesos durante la intubación, etcétera. Colapso pulmonar, neumotórax, ¿cierto? Entonces, que se llene de aire el pulmón y se rompa y empiece a fugarse el aire, entonces eso lleva a que se termine desinflando, ¿listo? Y colapse. El daño pulmonar se puede ocasionar barotrauma. Barotrauma es un daño por exceso de presión. Pues por problemas de mal manejo de medicamentos, puede que el paciente termine en coma. Y a veces, pues hay gente que no sirve de nada que le pongan el ventilador porque igual se va a morir. No va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, estos son los volúmenes pulmonares. En realidad, para este caso, para esta presentación no importan tanto, simplemente los dejé ahí como para
Es para que sepamos pues, que hay un volumen corriente, un volumen de reserva inspiratorio, un volumen de reserva respiratorio y siempre un volumen residual, que es el que mantiene inflados siempre los pulmones. Para el caso del COVID, había muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que una de las ventilaciones que tenía que tener era por volumen controlado y que se manejaba una técnica de bajos volúmenes, ¿cierto? Y entonces, o que se maneja, porque es que estamos todavía en la crisis, y entonces, pues estamos hablando de unos volúmenes corrientes de 4 a 6 centímetros cúbicos por kilogramo, unas presiones menores a 30 centímetros, presiones de meseta menores a 30 centímetros de agua, unos flujos hasta 40 a 50 litros por minuto, una relación de inspiración-expiración de 1 a 2, ¿cierto? Y que hubiera unas características de seguridad, alarma de desconexión, pérdida de aire, alarma de presión, pérdida de potencia, pérdida de los suministros de gas, test automático de encendido. Son muchas cosas las que pueden salir mal. Presión y flujo de una ventilación controlada, pues más o menos la forma, digamos, de la gráfica es esta. Si nosotros vemos que el flujo, la gráfica de flujo está así como planita, es porque se está controlando por volumen. Siendo controlada por flujo, está controlando por volumen. ¿Listo? Si la que fuera más planita, fuera como una rampa y después plana, fuera la de presión, entonces estaríamos controlando por presión. Estas son las partes de un ventilador, ¿cierto? El circuito de paciente, humidificador, la parte electrónica, la interfaz de usuario y la parte más importante que es el sistema neumático. Todo lo que pasa en el sistema neumático es de mucho riesgo, ¿listo? En el sistema neumático tenemos trampas de agua que se podrían llenar si la red de gases medicinales no está bien diseñada o se puede haber necesidad de filtros extra aquí. Desde la red de gases medicinales también se pueden venir partículas metálicas que puedan hacer entrar al equipo. Entonces aquí también hay que colocar unos filtros especiales. Tiene que haber unas válvulas de una sola dirección que impidan que el aire circule, o sea, que impidan que el aire circule en dos direcciones. Tiene que circular solamente o hacia el paciente, si es el circuito inhalatorio, o desde el paciente hacia afuera, si es el circuito exhalatorio. Una parte donde se mezcla el aire y el oxígeno, entonces tiene que mezclarse en las concentraciones adecuadas. Tiene que haber una válvula de seguridad que nos diga cuando de pronto toca abrir el sistema al aire para que el paciente pueda tomar aire desde afuera porque ha ocurrido algún problema. Tiene que haber unos filtros antibacteriales, tiene que haber una válvula de exhalación. La válvula de exhalación, entonces aquí tenemos el sistema, al lado de la válvula de exhalación tenemos el sistema de control de presión al final de la expiración. Es que en últimas también viene siendo lo mismo que el control, el CPAP. ¿Listo? Y toda esta cuestión aquí, pues hay que proteger que el equipo no se le metan las bacterias del paciente y que el equipo no vaya ni bacterias ni partículas hacia el paciente y que si el equipo se queda parado, se abra esta válvula y deje que el paciente pueda respirar, porque si no el paciente se ahoga. Si el equipo se para y no hay nada que se abra y el paciente se queda ahí tratando de sacar aire y aquí no hay más aire, se ahoga sencillamente. Tiene que haber, ¿qué más? Unos controles de temperatura aquí para que sea más fácil, para que no vaya a dañarse la medición del flujo acá, etcétera. Los proyectos nacionales, aquí me faltó una S, son muchos. En realidad aquí estoy poniendo como algunos de los más conocidos, porque fueron desarrollados por universidades. Entonces, por un lado estaban los de Inspiramed, que eran estos tres de arriba, que eran de la EIA, la UDEA y las Industrias San Pedro. Estaba el Gerons, que es el de Unisabana. Hubo desarrollos en la Autónoma de Manizales, en la Autónoma de Bucaramanga, con el Santander, con Unicaldas, con el SENA. Hubo desarrollos también aquí en Colombia, aquí en Cali. Entonces varias universidades, la Javeriana, la Santiago de Cali, la Autónoma, Univalle, todos participaron en distintos proyectos. Estos fueron dos de los proyectos que se hicieron. Actualmente, de todos esos proyectos, y ojo, estos son algunos que estoy mencionando, pero si ustedes recuerdan hace 3 meses, todos los días en las páginas de los periódicos, alguien decía que iba a construir un ventilador. ¿Listo? Todo el mundo decía, voy a construir un ventilador y lo voy a construir y los mostraban inflando bombitas de fiesta. ¿Listo? Todo el mundo decía que iba a construir ventiladores y los iba a construir con de todo, con materiales un ventilador de 50,000 pesos decían que iban a construir. Hoy en día, han pasado 4 meses y sucedió algo que, digamos, los que estábamos conscientes de lo que implicaba hacer un ventilador, dijimos, mira, esto es lo que va a pasar. De todos esos ventiladores, en este momento, hay unos que todavía continúan en desarrollo. Las universidades han seguido en el desarrollo de sus propios ventiladores. Varias universidades. Hay otros que definitivamente se quedaron. ¿Y por qué? ¿Por qué se quedaron? Porque es que es difícil porque
el ventilador es un dispositivo de alto riesgo. Como es de alto riesgo, tocaba cumplir con muchos estándares, con muchas normas, con muchas pruebas, y eso costaba plata, y costaba tiempo, y costaba conocimiento. ¿Listo? Entonces, al principio, de pronto, la gente en su afán de ayudar, pues quiso hacer muchas cosas que eran muy bonitas y muy imaginativas y muy interesantes, pero que en últimas no iban a pasar por el filtro de digamos, de la regulación. Al día de hoy solamente Inspiramed y Herons han pasado las pruebas y todavía no están libres para comercializarse. Ellos están libres para hacer las pruebas de fase 1 y creo que ya también uno de ellos pasó para fase 2, pruebas clínicas. Pruebas clínicas pues que INVIMA está supervisando. Como ven, sí se pueden hacer ventiladores mecánicos en Colombia. Nadie dice que no. Definitivamente se pueden hacer ventiladores mecánicos en Colombia y aquí hay mucha gente muy buena trabajándole a eso en todas partes, en todas las universidades de Colombia y en las empresas también, porque las empresas apoyaron mucho. Pero la vaina es que cuesta tiempo, cuesta plata y cuesta conocimiento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace que en este momento solamente haya dos. Hay otro que es un CPAP, que no es un ventilador realmente, sino que es simplemente un equipo de CPAP. Pero entonces, eso es lo que hace que sea complicado el tema de los equipos, sobre todo estos equipos de alto riesgo. Entonces, todavía de todas maneras ninguno está para comercialización libre. Todavía están en fase clínica, pero es evidente que ha sido un gran salto porque esto demostró que sí se puede hacer este tipo de desarrollos y además hizo que las empresas se metieran la mano al bolsillo para apoyar ese tipo de desarrollos. Eso es también una cuestión que contó en algunos de los proyectos, el hecho de tener todo ese recurso para fabricación y el recurso económico de parte de las empresas ayudó bastante. Sin eso, en estos casos de equipos de alto riesgo es sencillamente imposible. Se necesita mucha inversión y mucho tiempo y esfuerzo. A nivel internacional pasó exactamente lo mismo. A nivel internacional uno podía ver miles de diseños. Bueno, obviamente no voy a hablar aquí del Puritan Bennett, porque el Puritan Bennett sí desde el principio estaba aprobado, porque eso era un ventilador que ya era comercial. Ellos simplemente lo que hicieron fueron abrir los planos. De hecho, también se comercializó, pero esto es un CPAP, esto no es un ventilador. No me acuerdo hasta qué punto llegó, y fue uno que emocionó a mucha gente porque era del MIT. La verdad es que esto es simplemente un prototipo, esto nunca llegó a ninguna etapa avanzada de desarrollo. Y así como esos, hubo cientos de equipos más que un médico o doctor, no me acuerdo, se encargó aquí de hacer un excelente análisis en esta página donde comparaba todas las características de los equipos y fue realmente una cuestión bastante interesante. Y ya, aquí está gracias por su atención. Debería haber como una página de conclusiones. No sé, se me pasó. Pero las conclusiones son: se necesita trabajar con mucho criterio, con mucha ética, con mucha responsabilidad y con mucho, entre comillas, miedo, porque no es miedo, pero sí, miedo de que algo salga mal, pero disposición para hacer que no salga mal. Para lograr evitar todos esos riesgos. Entonces, cuando vamos a desarrollar equipos biomédicos, tenemos que ser conscientes de todo eso que puede salir mal y hacer todo lo posible para que nada salga mal. Esa sería como la primera. La segunda es que en Colombia sí se pueden desarrollar equipos médicos. Necesitamos convencernos de que sí podemos, mentalizarnos de todo lo que conlleva y empezar a fortalecer también otros aspectos. Pues INVIMA también ha cambiado mucho durante este año. INVIMA también se puso mucho las pilas durante esta pandemia porque mejoró mucho sus procesos y la comunicación con los fabricantes, que de pronto era algo más distante antes. Sin embargo, sí les quiero recomendar siempre que busquen en la página del INVIMA, hay una parte donde están las actas de la sala especializada de reactivos y equipos biomédicos, y allí están todas las respuestas. O sea, la gente les escribe a ellos solicitando, no sé, que les aclaren que si algo es un dispositivo médico, ellos les aclaran, sí, es un dispositivo médico. O les pasan unos equipos y les dice, esto se puede comercializar aquí, esto se puede importar, y ellos les dicen, sí, se puede, o no se puede. O sea, todo, digamos, todos los procesos que pasan para poder comercializar dispositivos médicos aquí en Colombia, pasan por esa sala y es muy chévere porque se aprende mucho cuando uno entra a esa página y se da cuenta de todas las cosas que hay que cumplir.
Y ya, creo que eso es todo. Si todavía me están escuchando y pues, los que no hayan quedado dormidos, gracias. Los que quedan dormidos, pues también gracias de todas maneras. Y ya.